Hola a todos los alumnos de cuarto de ESO del IES Alguadaíra. Este año hemos iniciado nuestro curso haciendo un repaso a trazados geométricos fundamentales. Son las primeras fichas que estamos haciendo en clase, ¿vale? Vamos a necesitar para realizarlos nuestro cartabón, nuestra escuadra, un lapicero o un portaminas, nuestro compás y, si lo necesitamos, una regla para medir distancias, ¿vale? El primero de los ejercicios nos indica que tracemos, vamos a verlo ahora, ahí, mediatriz de un segmento. Tenemos aquí un segmento que, como sabéis, es un trozo de recta que está limitado por dos puntos, en este caso este extremo y este otro. Y lo que vamos a hacer con el compás es trazar dos arcos que tengan el mismo valor desde los dos extremos. ¿Por qué? Porque una mediatriz contiene a todos los puntos que están siempre a la misma distancia de los dos extremos de un segmento, ¿vale? Entonces nos vamos a auxiliar del compás para hallar dos puntos que estén a la vez a la misma distancia de los dos. Cuando esos dos puntos se unan, obtendremos una recta que contendrá todos los puntos que están a la misma distancia siempre de los dos extremos del segmento. Así que, tomando la medida con el compás para hacer un arco de radio algo mayor que la mitad del segmento, porque entonces los arcos no se cortarían, tú haces centro en un punto y haces un arco por arriba y por abajo. Ese. ¿Vale? Ya tenemos ahí el arco que hemos trazado con ese extremo. Si no, cambio el compás y hago centro en el otro extremo, cortaré a los otros dos arcos que he tenido en esos dos puntos. ¿Veis? Mira lo que me ha pasado arriba. No se corta el primer arco con el segundo, simplemente tengo que prolongarlo un poquito más. Volveré a hacer centro en este punto y lo prolongo, ¿vale? Hasta conseguir que los dos arcos se corten. Simplemente tengo ahora que unir con una de las dos reglas, con el cartabón o con la escuadra, los dos puntos para obtener una recta que sería la mediatriz del segmento. Lo voy a escribir aquí. Mediatriz. Esa línea contiene a todos los puntos que siempre están a la misma distancia de los dos extremos del segmento, ¿vale? Vamos con el siguiente concepto, la bisectriz de un ángulo. Un ángulo es una porción de plano que queda limitada por dos rectas que se cortan en un punto. El punto de corte de las dos rectas se llama vértice, vértice del ángulo, ¿vale? En este caso hemos decidido aumentar la longitud de la línea hacia este lado y hacia este para recrear la bisectriz en este ángulo, aunque las dos rectas cuando se cortan forman cuatro porciones. Aquí hay otra, ahí estaría la otra, si vemos prolongadas las rectas las veríamos mejor, y por último aquí está la otra, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar sobre la bisectriz de ese ángulo. Entonces, lo que hacemos es coger el compás y hacer centro en el vértice del ángulo para trazar un primer arco. Ese, por ejemplo. Ya lo tengo ahí. Ese arco ha cortado a la primera recta aquí arriba, en ese punto, y a la segunda recta aquí. Son dos puntos que están dentro del mismo arco con relación al centro que he tomado. Por lo tanto, la distancia que hay desde este punto, que era el vértice del ángulo, hasta este y hasta este, es la misma, puesto que los dos forman parte del arco de circunferencia. No tengo más que elegir esos dos puntos ahora para trazar dos nuevos arcos. Ese desde abajo y cuando haga centro en el de arriba, ya lo tengo ahí, cruzarlo. Vale. Tengo ahí dos arcos que han compartido otra vez un punto. Entonces, desde el vértice, este punto y este estaban a la misma distancia. Y como los he utilizado para hacer un nuevo arco y no he cambiado el radio, este punto vuelve a estar a la misma distancia de este y de este. Como consecuencia, cuando yo una el vértice con este punto, que es donde se han cortado los dos arcos, cojo la regla
tendré la bisectriz de un ángulo. La bisectriz del ángulo se define como la recta que contiene a todos los puntos que siempre están a la misma distancia de los extremos de ese ángulo, ¿vale? Este punto va a estar a la misma distancia de esta línea que de este. ¿Cómo se averigua la distancia? Trazando desde el punto que tú elijas la perpendicular a las dos rectas y comprobando que las distancias son exactamente iguales. La bisectriz, como consecuencia, ha dividido en dos partes iguales al ángulo. Otro concepto básico que podemos estudiar este año es el de la tangencia. Hay dos posibilidades, tangencia entre recta y circunferencia. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando dos elementos son tangentes, se están tocando siempre en un punto o comparten un punto y tienen que cumplir siempre una condición. En este caso, entre una circunferencia y una recta, vemos que hay ahí un punto común ahí abajo. Bueno, pues en ese punto, el radio de la circunferencia que llegue a ese punto tiene que ser perpendicular a la recta. Entonces, lo único que tengo que hacer es, con mi escuadra y mi cartabón, voy a colocarlo un poquito más alto para que lo veáis. Yo voy a usar el ángulo de 90 grados de la escuadra para trazar una recta perpendicular a la recta que tengo por el punto de tangencia, y ese será el radio que estoy utilizando en la circunferencia, ¿vale? Entonces, hago coincidir la dirección de la regla y la recta, ya la tengo ahí, y empiezo a subir. Entonces, con este otro lado de la escuadra estoy aprovechando el ángulo de 90 grados que tiene para trazar una perpendicular. Sería esa. Ya la tenemos ahí. Entonces, vuelvo a hacer el zoom para que lo veamos. Ese punto que está ahí es el punto de tangencia. El ángulo del radio que llega hasta el punto de tangencia y la recta es de 90 grados. Lo voy a poner yo ahí para que lo veáis bien. Las dos rectas son perpendiculares. Si queremos que solo haya un punto común entre la circunferencia y la recta, el radio que llega a ese punto tendrá que ser perpendicular. Voy a trazar como ejemplo otro cualquiera, otro radio, ese. ¿Veis? En este caso el radio de la circunferencia llega hasta este punto y hay que prolongarlo para que veamos otro punto en la recta, ¿veis? Aquí hay un determinado ángulo, el que sea. Voy a elegir otro radio. Ese. En este caso el radio de la circunferencia es el que llega hasta este punto y hay que prolongar aún más para encontrar el punto en la recta. Aquí hay otro ángulo distinto, pero si os fijáis, la apertura de este ángulo es más pequeño o más pequeña la apertura que este otro. Si nosotros nos vamos acercando hasta conseguir que solo haya un punto común entre la circunferencia y la recta, yo estoy señalando posibles posiciones, va a ocurrir que vamos a llegar a una en donde tanto la recta como la circunferencia coincidirán en el mismo punto. Ese será el punto de tangencia y entonces se tiene que cumplir que el radio que ha llegado al punto de tangencia con relación a la recta son perpendiculares, formaron 90 grados. Este ángulo alfa es menor de 90 grados. Este ángulo beta es todavía más pequeño. Y si me voy más lejos, el ángulo se va haciendo cada vez más pequeño. Pero la distancia entre el punto de la circunferencia y de la recta cada vez es mayor. Entonces, si estáis viendo, cuando nos vamos acercando, los puntos igualan su distancia hasta que llegue un momento en que sea la misma. Será el momento en que se produce la tangencia entre la circunferencia y la recta. Estamos ahora en el caso de comprobar cuando dos circunferencias son tangentes. Son tangentes cuando se tocan en un punto o comparten un punto. Estamos viendo que las dos circunferencias se están tocando. Ese sería el punto T de tangencia, aquí en este lugar. Se tiene que cumplir siempre que cuando tú unas el centro de una con el centro de la otra, esa línea va a pasar por el punto de tangencia. Entonces vamos a coger nuestra regla y vamos a trazar esa línea. Ya la tengo trazada ahí, ¿veis?
esa línea ha pasado por el punto que es común a las dos, punto de tangencia. ¿Vale? En este caso las dos circunferencias son tangentes exteriores. Una está por fuera de la otra. Puede ocurrir, imagínate que yo tenga aquí una circunferencia por dentro de ella. Imagina que se están tocando las dos ahí, la puedes imaginar, ¿no? Esta tendría su centro, el centro de la grande sigue siendo esta. Cuando tú unas los dos centros, la línea volverá a pasar por el punto de contacto. Voy a imaginar su trayectoria para que tú también te la imagines. ¿Vale? En este caso, las dos circunferencias son exteriores. Cuando tú unas el centro de una con el de la otra, la línea también tiene que pasar por el punto de tangencia si el ejercicio está bien hecho, ¿vale? Esta es la ley que siempre se va a cumplir. Muy bien. Pues en el siguiente ejercicio ya tenemos la primera propuesta de cómo se puede utilizar este concepto para trazar rectas con una determinada propiedad. Dice rectas tangentes a una circunferencia desde un punto exterior a ella. Aquí tengo el punto P, que está señalado con ese puntito ahí, y tengo la circunferencia. Tengo que conseguir trazar dos rectas que toquen a la circunferencia en el punto de tangencia, pero que además pasen por el punto P. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es secuenciar los pasos para que entendáis qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es unir el punto P, que es el que está exterior a la circunferencia, con el centro de ella. Lo vamos a llamar centro O. Unimos el punto P con el punto O a través de una recta. Ahora necesitamos saber cuál es el punto medio de este segmento, es decir, cuál es su mediatriz, recordáis el trazado, cuál es el punto medio de ese segmento, para trazar una circunferencia que lo contenga a él y a él, o sea, al punto exterior y al centro de la circunferencia. Con nuestro compás vamos a trazar dos arcos, igual que hemos hecho, para calcular antes la mediatriz. Arco por arriba y con la misma longitud, arco por abajo. No muevo el radio que le he dado al arco que estoy usando. Hago centro en P, corto ese arco, estás viendo ahora mismo, puede que mis dedos o mi mano completa, ahora la quito, vale. Ya tengo ahí los dos arcos, lo único que tengo que hacer es unir los dos puntos. Tengo este arriba y este aquí abajo, vale. Ahí tengo la mediatriz del segmento y la mediatriz del segmento me ha dado el punto medio del segmento entre los dos extremos, entre P y entre O. Por lo tanto, voy a coger el compás para utilizarlo como centro. Llevaré la punta del lápiz hasta el punto P, lógicamente, para tomar bien la medida. Ya la tengo aquí. Vale, voy a comprobar que efectivamente también pasa por O, ¿de acuerdo? Trazo la circunferencia. Vale. Y compruebo que esta circunferencia toca a la otra en ese punto de ahí arriba y en este otro. Vale. Lo que he conseguido en ese punto de la circunferencia es que haya un punto de contacto entre la propia circunferencia y una recta que pasando por P es perpendicular al radio que llega hasta ese punto. Con lo cual estoy cumpliendo la ley de la tangencia entre circunferencia y recta. El radio de la circunferencia que llega al punto de tangencia forma 90 grados con la recta. Yo ahora trazo desde T y T1 la recta que lo une con P. Aquí tengo una primera solución. Es esa. ¿Veis? Y aquí tengo la segunda solución. Esta otra. Vale. ¿Qué tengo que hacer para comprobar que efectivamente el radio es o forma 90 grados con la recta? Pues yo hago coincidir mi escuadra con una de las soluciones, que es esa de ahí,
Cuando las dos coincidan en la misma posición, empieza a subir. Entonces voy a utilizar el ángulo de 90 grados de la escuadra. Llegaría hasta el punto O y si os fijáis, se está cumpliendo que el radio que hemos trazado que llega hasta el punto de tangencia ha formado 90 grados con la recta. ¿Por qué? Porque he utilizado una semicircunferencia para elegir cualquier punto de ella, en este caso el de corte con la otra circunferencia, para trazar dos líneas que la unan a los extremos del diámetro de esa circunferencia. Estoy utilizando el arco capaz de un ángulo de 90 grados, que es siempre la mitad de una circunferencia. Cualquier punto que tú elijas de la circunferencia, en este caso hemos elegido este, tiene la propiedad de que unido a los extremos del diámetro de esa circunferencia va a formar siempre un ángulo de 90 grados. En este siguiente ejercicio tenemos que poner en práctica el trazado de rectas tangentes a dos circunferencias. Tenemos aquí dos modelos, estas dos de aquí abajo y estas dos de aquí arriba. En el caso de las de abajo vamos a intentar trazar las rectas tangentes exteriores a las dos circunferencias y en el caso de arriba las rectas tangentes interiores. Para eso hay que reducir el problema al que acabamos de hacer en este otro lado, un punto y una circunferencia. Para eso hacemos lo siguiente. Vamos a empezar por este de aquí, en el que vamos a intentar trazar las tangentes exteriores. Entonces lo que tenemos que hacer es una operación con dos radios, con el radio de la más pequeña y con el radio de la grande. Hay que restar los dos radios para obtener una circunferencia auxiliar y trabajar como en el caso anterior. Vamos a verlo. Trazas dos radios cualesquiera. Yo, por ejemplo, voy a trazar este en la grande, ese de ahí. Y en la misma dirección, paralelo a ella, voy a poner el otro en la pequeña. Entonces lo que estoy haciendo es determinar la longitud que tiene uno y la longitud que tiene el otro. ¿Vale? Tengo que restar al radio de la grande el radio de la pequeña. Para eso lo que hago es coger el compás, tomar esta medida, voy a ir tomándola, para que vosotros la veáis. Esa es la medida. Y al restarla a la medida de la grande lo que hago es colocar el centro del arco que voy a hacer con la medida en un punto de la circunferencia. Le trazo una rayita a este. Ya la tenéis ahí. ¿La veis? Es esta. Por lo tanto, esta distancia que está aquí es la que acabo de coger de la circunferencia pequeña. Y lo que me queda hasta llegar al centro es la diferencia entre el grande y el pequeño. Pues con este radio voy a trazar una circunferencia auxiliar. Haré centro en el centro de la circunferencia. Me llevaré la punta del lápiz hasta ese punto. ¿Vale? Y trazo la circunferencia. Ya la tengo ahí. ¿Vale? Vamos a ver si enfoca. De acuerdo. Tengo entonces una circunferencia auxiliar. La voy a poner que tiene el centro O. Tengo este punto que he reducido al centro, porque lo que he hecho ha sido restar esta distancia desde aquí para obtener la auxiliar. Así que es como si hubiera reducido esta grande a esa pequeña. Y esta al punto que es su centro. Entonces este ahora es el punto P. Me vuelvo a este de aquí. Estabais viendo que había un punto O, que era el centro de la circunferencia, y el punto P, ¿vale? Lo que hago es actuar de la misma manera. Uno el punto P con el punto O. Le trazaré la mediatriz a esa distancia. A la distancia que hay entre P y O. Ya tengo los dos arcos ahí que me han dado esos dos puntos. Con una de las dos reglas, la escuadra del cartabón, lo que hago es situar la
mediatriz. De acuerdo. He obtenido el punto medio de la distancia entre P y O. Ese es el centro de una circunferencia. Haría centro en ese punto, me llevo la punta del lápiz hasta el punto O. Voy a comprobar que también pasa por P, ¿vale? Un poquito más pequeño, ahí, vale. Ahí tengo la circunferencia, ¿de acuerdo? Dejamos que enfoque de nuevo. Y vemos que la circunferencia ha cortado a la auxiliar en este punto y en este. Estos eran los anteriores T y T1. Volvemos a este. T y T1. Tengo que unir el punto P con el punto T. Ahí lo tengo. Y el punto P con el punto T1. De acuerdo. Estas dos soluciones son parciales. ¿Por qué? Están siendo las rectas tangentes que pasando por el centro de la pequeña, que en este caso le he llamado punto P, van a tocar a la circunferencia auxiliar en el punto T. Pero nosotros podemos trasladar ahora esta solución, que es parcial, a las dos circunferencias que nos dieron como dato. ¿Por qué? Porque ahora lo que hago, una vez que ya tengo la solución parcial, lo que hago es saber dónde va a tocar la recta tangente a la circunferencia. Y para eso lo que hago es trazar el radio de la circunferencia, que va desde O hasta T, y lo prolongo. De manera que ahora sé que por aquí va a pasar la solución. En definitiva, lo que estoy haciendo ahora es el radio que había restado antes, que es este, ahora se lo vuelvo a sumar hacia afuera. Si yo trazara una recta paralela a este radio por la otra circunferencia, vamos a hacerlo. Esa es. Entonces trazaría la recta tangente que es solución al problema, ¿veis? Este radio es el mismo que resté antes en este auxiliar que habíamos utilizado, ¿recordáis? Es exactamente el mismo. Pues por la parte de abajo hay una nueva solución. Volvemos a hacerlo. Tomo como referencia la recta. Trazaría los dos radios que son perpendiculares. Ahí hay uno. Y aquí va a haber otro. Y por estos dos puntos, por ese y por ese, va la última solución. Esa de ahí. ¿De acuerdo? Aquí tengo un punto de tangencia. Si a este le llamé T1 y T2, bueno, pues vamos a llamar a este, perdón, T y T1, pues a este es T2. Este será T3, T4 y T5. Ya tenemos la solución de las dos rectas que son tangentes a las dos circunferencias y que pasan por fuera de ellas. Pasamos a resolver el otro, el que está arriba. Tenemos otra vez las dos circunferencias y ahora en este caso lo que hay que hacer es sumar los dos radios. Vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Trazaremos un primer radio. Eso es. Y lo que hacemos es prolongarlo hacia afuera, ¿veis? Porque vamos a sumarle el radio de la otra circunferencia. Voy a cogerle la medida trazándolo. Ese que está ahí. Y ahora con el compás cogeré esa distancia. Vale, ya lo tengo aquí. Esa es. Y lo que hago es sumarle hacia afuera esa distancia, ¿vale? Entonces ahora lo que haré es una nueva circunferencia que tenga como dato ese nuevo radio. Es esta que está aquí.
Vale. Voy a ponerla un poquito más fuerte. Ahí. De acuerdo. Entonces tengo una nueva circunferencia auxiliar, que es esta, la grande, que ha sido el resultado de haber sumado el radio de la pequeña al de la grande. Por lo tanto, lo he tenido que aumentar hacia afuera para hacer una nueva circunferencia con los dos radios sumados. En el de abajo, recordad que lo que habíamos hecho ha sido restar el radio. Lo puse hacia adentro, no hacia afuera. Hacia adentro para que el auxiliar me saliera la diferencia entre los dos radios. En este caso, lo he puesto hacia afuera y la auxiliar me está saliendo la suma de los dos radios. ¿De acuerdo? Pues entonces, como ya tenemos aprendido el procedimiento, vamos a ir para resolverlo. Unión. Mediatriz. Sin cambiar, tengo la misma distancia ahí, así que donde ha cortado la circunferencia tengo los puntos de contacto para trazar la mediatriz. Esa sería. Vale. Ahora voy a hacer centro en este punto medio. Le llevo la punta del compás hacia aquí. No sé si os está molestando un poquito la sombra. Voy a mover la luz para que lo podamos ver mejor, ¿vale? Ahí. Cojo la medida que le corresponde, que es esa. Ahí. Voy a comprobar que en el otro lado está correcto, ¿vale? Esa sería. Vuelvo a hacerla, ¿vale? Entonces, estoy tocando al auxiliar con esta nueva que acabo de hacer, en ese punto, y en este de abajo. Punto T1. Cojo la regla y trazo las dos soluciones que son parciales. Esta es la primera. Ahí está. Y esta es la segunda. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo llego a la solución definitiva? Tengo que tener en cuenta que la circunferencia auxiliar fue la suma de los dos radios. Si este es el punto de tangencia que he obtenido en la solución parcial, voy a ver dónde estaría el punto de tangencia en el dato que me dieron, o sea, en esta circunferencia, ¿veis? Vamos otra vez a ver lo que hicimos. Esto fue el auxiliar. Aquí estaba el punto T y lo que hice fue llevar el punto T hacia la circunferencia que me dieron de dato para saber dónde estaba el punto de tangencia en ella. Esta es el punto T en la solución parcial y tengo que saber en la unión con el centro dónde va a cortar, que va a estar por ahí, a la circunferencia que me han dado como dato. Coloco la regla. Y ahí estaría el punto T. En este caso, ese va a ser el punto T2 para nombrarlos de manera diferente, ¿vale? Llevo T, T1 aquí abajo, ese va a ser el T2. Si yo coloco ahora la regla coincidiendo con la recta, lo que hago ahora es determinar dónde está en el otro lado el otro punto. Está aquí. ¿Veis? Es ese de ahí, ¿vale? Ese es el que se me va a unir con el otro. Mirad, cuando baje, ahí. Esa es una primera solución. ¿La veis ahí? ¿Qué ha pasado? El radio de la circunferencia que llega al punto de tangencia forma 90 grados con la recta, pero en este otro lado, ese punto que está ahí, que es el otro punto de tangencia, le voy a llamar T3, ese, le ocurre lo mismo. El radio que llega hasta ese punto, que es este que he dibujado, forma 90 grados con la recta. La misma recta está tocando las dos circunferencias. ¿Cuál es la diferencia con relación al de abajo? Que la recta tocaba a las dos circunferencias en el mismo sentido.
Por eso se dice que la tangente es exterior. Y en este caso, la recta está tocando a las dos circunferencias, una en una parte y la otra por la otra parte, por la parte de aquí, ¿vale? Vamos a hacer la otra solución, ¿cómo? Uniendo T1 con el centro de la circunferencia. Ya lo tengo aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es hacerla perpendicular a la solución que tenía parcial. Ya la tengo coincidente con la recta, ¿veis? Esa era la recta de la solución parcial. Ya tengo la regla coincidente. Lo que hago es trazar. ¿Veis que este es a ver si lo digo. El radio que llega al punto de tangencia, ¿veis? Este fue la perpendicular. Y ahora voy a hacerla por el otro centro. Está aquí. Ahí. Este es el nuevo punto de tangencia, T4, y este otro, el T5. Solo queda hacer la línea, ¿veis? Va a ser paralela a esa que era parcial. Me voy por aquí y estáis observando que va a tocar en ese punto y en ese otro, ¿vale? Voy a trazar la recta. Se me ha movido un poquito. Ahora. Vale. Ahí tengo la solución. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos rectas que son tangentes a dos circunferencias, pero una de las cuales está en un sentido con relación a la recta y otra está en el otro. Y si tenemos en cuenta esta solución, pues hay una circunferencia que está a un lado y la otra circunferencia que está al otro, ¿vale? Vamos a subir completa la imagen de toda la hoja para que veáis cómo ha quedado terminada. ¿Vale? Ahí tenemos la mediatriz, la bisectriz, el concepto de tangencia entre circunferencia y recta, el concepto de tangencia entre dos circunferencias y cómo se aplica a la resolución de problemas de rectas tangentes a una circunferencia, ¿vale? Esta hoja ya está acabada.